Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, ¿verdad? El tema va a ser muy práctico y esperamos que sea para bendición de todos ustedes. El tema es lo que Dios espera del recién bautizado. Lo que Dios espera del recién bautizado. Aunque esta lección, ¿verdad?, la estamos aplicando al recién bautizado, también le será muy útil a la persona que está pensando en bautizarse, así como para el cristiano que ya tiene años de bautizado, para que recuerde el pacto, ¿verdad?, que hizo con Cristo. Entonces, primeramente lo que vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios espera del recién bautizado, es que sea un discípulo de Cristo. Entonces, en Mateo 28, versículo 18 al 20, Mateo 28, versículo 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aunque algunas de tus razones para bautizarse hayan sido no querer ir al infierno, obtener la salvación, la vida eterna, ir al cielo, etcétera, vea, recuerda que ahora Jesús no solo es tu Salvador, sino también tu Señor. Y lo primero que Él te encarga como su discípulo es que aprendas y guardes todas las cosas que Él manda en su palabra. Otra cosa, vea, que Él espera de ti es de que perseveres. En Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42, tenemos el ejemplo de perseverancia de los primeros recién bautizados. Ahí dice en Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como le decía anteriormente, estamos hablando de los que apenas se habían bautizado, ¿verdad? Entonces, todos eran recién bautizados y los apóstoles no tenían que andarles rogando que asistieran a los cultos ni que pusieran a Dios en primer lugar. Es más, ni siquiera tenían que rogarles para que ofrendaran. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, dice Hechos 2, 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y es bueno, ¿verdad?, que como cristianos, ¿verdad?, cada uno aspiremos a ser igual que la iglesia primitiva, ejemplar, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy importante para el recién bautizado, pues es de que no deje de congregarse, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, versículo 25, Hebreos 10, 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más que cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, lamentablemente, hay quienes faltan una y otra vez hasta que se malacostumbran, ¿verdad? Y que no ha pasado eso, pues ahorita en eso de la pandemia, ¿no? Y luego, vea, cuando uno les pregunta, ¿por qué no han venido? Responden, es que nadie viene a visitarme. Yo no sé qué piensas tú, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que alguien de la iglesia ya los visitó. Y no un miembro cualquiera, sino el dueño mismo de la iglesia. Si se acuerdan cómo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Este es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Jesús aquí le está hablando a una iglesia, ahí en Apocalipsis, o sea, una iglesia suya. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, mi pregunta, ¿verdad?, para el que no quiere asistir es, ¿ya escuchaste la voz del Señor llamando a tu puerta? Ya que este llamado Jesús se lo hace a hermanos tibios, si se acuerdan, ¿verdad? El contexto, está hablándole a hermanos tibios. Entonces, muy importante, ¿verdad?, que lo que la palabra de Dios habla acerca de lo que necesita hacer hasta la persona de que apenas recién se bautizó. ¿Verdad? Solo piensa en este principio. Entre más veces puedas reunirte, mejor, ¿verdad? No pienses de, como ya fui el domingo, pues no tengo que ir el miércoles, o ya asistí en la mañana, ¿verdad? ¿Para qué asistir en otra ocasión, verdad? Tampoco pienses de, tengo mucho que hacer en casa, como si fueras el único, ya que cuando Marta andaba afanada con los quehaceres de la casa,
y María escogió sentarse a escuchar la palabra. Jesús le dijo a Marta, ahí en Lucas 10, 41 y 42, Lucas 10, 41 y 42, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces recordemos, vea, que los primeros cristianos se congregaban todos los días y no porque andaban de desempleados o andaban de ociosos, y ese esfuerzo dio fruto. Fíjense ahí en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Es importante esto, hermanos, ya que la perseverancia realmente da fruto. Entonces, Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y lo que dice enseguida, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando te das cuenta de lo edificante que son cada una de las reuniones de la iglesia, llegas a comprender lo que dice Salmos 133.1. Salmos 133.1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira, que no te pase lo que le pasó a la planta que estaba entre espinos. La que cayó entre espinos, dice ahí en Lucas 8:14, Lucas 8:14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros no seamos así, ¿verdad? Que escuchamos la palabra y luego nos vamos, nos olvidamos y estamos llenos de enredados con cosas de la vida. Ahora, otra cosa que también es muy importante, ¿verdad? Para que haga la persona que es recién bautizada, es de que use sus dones en la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez que nos bautizamos, Dios nos da a cada uno un don, un ministerio y la energía para hacerlo. Eso lo describe, no voy a ir para allá, pero les voy a dar el versículo. El versículo es 1 Corintios 12, 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. En esos tres versículos claramente se da a entender que nos da dones, nos da ministerios y también la energía para hacerlo. Y nos da todo eso para que contribuyamos en la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4, 11 al 16. No voy a ir para allá, pero es Efesios 4, 11 al 16. Entonces recuerda que en Mateo 25:30, al siervo que no quiso usar el único talento que se le había dado, se le quitó el talento y a él se le echó en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es que Jesús exige que como discípulos suyos le llevemos fruto al Padre Celestial. Acuérdense lo que dice Juan 15, 5 al 8. Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, bien importante eso de que habla aquí el Señor Jesucristo en Juan 15. Ahora, otra cosa que es muy importante para esa persona que también es recién bautizado, es de que se niegue a sí mismo. Entonces, tienes que negarte a ti mismo, como dice Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vean. En el momento, vean, que te bautizas, entras en un pacto con Jesús,
en donde Él muere por ti si tú vives por Él. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces el apóstol Pablo se lo aplicaba a sí mismo de esta manera. Ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, así lo dice el apóstol Pablo, Gálatas 2, 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que el justo por la fe vivirá? Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si a los hermanos recién bautizados, Pablo se los explicaba de la siguiente manera. Ahí en Romanos 6:6, Romanos 6:6, dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El punto es que Dios espera que los que se han bautizado ya no anden pecando como antes de. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, Gálatas 5, 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vea, muy importante, vea. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora bien, si después de bautizado llegas a pecar, lo que necesitas hacer es arrepentirte inmediatamente y confesárselo a Dios pidiéndole perdón. O sea, no te tienes que andar esperando hasta el domingo. No, si en ese momento en que tú pecaste y ay, te das cuenta de lo que hiciste y te arrepientes, ahí mismo, ¿verdad? Pídele perdón a Dios, confiésaselo a Él. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, hablándoles a bautizados, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Padre Celestial, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el contexto dice que la manera en que el Padre lo hace es a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Pero una cosa es que llegues a tropezar en un pecado y te levantes, ¿verdad? Y otra cosa es que continúes pecando a propósito. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9, versículo 8 y 9, Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, no nada más para perdonar de nuestros pecados, sino para deshacerlos, para que ya no los estemos haciendo. Dice, continúa ahí el versículo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que no ande uno practicando el pecado y que cuando uno de repente ha caído, que uno se arrepienta y uno se lo confiesa a Dios. Ahora, como el recién bautizado ya tiene el Espíritu Santo morando en él, eso lo dice Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando llegas a pecar, el Espíritu Santo se contrista. Eso lo dice Efesios 4:30. Y entre otras cosas, ya dejas de sentir ese gozo y esa paz que solo Dios te puede dar. Entonces, ¿verdad?, en vez de contristar al Espíritu, más bien elimina el pecado en ti con la ayuda del Espíritu. En Romanos capítulo 8 menciona eso. Romanos 8, 13 y 14. Romanos 8, 13 y 14. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, algo que para como una última nota que quiero mencionar en esta predicación, simple como conclusión, es de que se note, vea, se note que somos personas salvas, que se note la salvación en tu vida, vea. Dios quiere que sus hijos se puedan reconocer rápidamente en el mundo. Es decir, que sus hijos luego las otras personas del mundo puedan reconocer quiénes son hijos de Dios, que los puedan reconocer rápidamente como una luz entre las tinieblas, como personas de fe, personas que aman a Dios y a su prójimo, personas que viven una vida apartada de lo malo. Y para eso,
Dios nos da de su gracia. Fíjense lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, y esa será nuestra última cita. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Muy importante esto, hermanos, acerca de la gracia de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, si se fijan, la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si hay una persona aquí que quiera, ¿verdad?, dar su vida al Señor, ¿verdad?, que tal vez, aunque esta predicación, como dijimos al principio, se trataba de que qué es lo que Dios espera del recién bautizado. Entonces, si usted ni siquiera ha sido bautizado, lo animamos bastante a bautizarse. Entonces, por favor, comuníquese con nosotros si usted quiere bautizarse, porque eso sí, o sea, podemos hacer lo posible, ¿verdad?, para entonces ir al edificio para que usted se bautice. Entonces, muy importante este paso, ¿verdad? Pero sí queríamos dar a entender, ¿verdad?, que como para el recién bautizado, o sea, Dios quiere ver todo eso que uno haga, ¿verdad?, que uno sea un discípulo, que uno persevere, que uno siga con Él, que uno se congregue, que sea para animarnos unos a otros mutuamente, que dejemos a un lado el pecado, que usemos nuestros dones, todo eso es bien importante. O si usted es una persona, ¿verdad?, que tal vez se alejó del Señor y ahora quiere regresar, pues también, vea, nos puede decir, vea, cuál es su intención en su corazón de ahora volverse a acercar a Dios, de reconciliarse con Él. Entonces, con esto, vea, terminamos. Esperamos que haya sido de edificación para usted. Y otra vez el hermano, vea, que va a dirigir el himno de invitación. Después, cuando él se lo diga, usted puede indicarnos, vea, si usted tiene a bien, ¿verdad?, ya sea reconciliarse o bautizarse el día de hoy. Gracias y Dios los bendiga.